empezar haciendo algunas consideraciones sobre este particular. Yo espero que como decano, antes de irme, esto se pueda empalmar de manera tal que culmine o se dé un paso más en favor de una especialización, ¿verdad? Que no necesariamente exige el título de psicólogo o de médico, sino también otro tipo de títulos que tengan afinidad con cierto quehacer. Eso me parece a mí que nos ubica bastante en el tema, porque curiosamente, tanto en los estudios de posgrado, cuyo nivel más elaborado, por decirlo de alguna manera, es el doctorado, siempre se culmina con algún trabajo escrito. Yo, para organizar mi exposición de hoy, como clase, como quiera llamarse, he estado revisando antecedentes, bibliografía, etc. Y he vuelto a nuestro libro que hemos editado con Temporetti, con el doctor Temporetti y yo mismo, y que hemos llamado Reflexiones acerca de la escritura científica, porque unos más, otros menos, terminan diciendo las mismas cosas. Si ustedes se meten en internet y empiezan a navegar y buscan la palabra monografía, van a encontrar una serie de trabajos, de menciones que remiten a autores que son bastante conocidos algunos y otros totalmente desconocidos. Lo curioso es que yo me detuve en uno de esos trabajos para comparar con lo que habíamos dicho en nuestro libro y comparar con otro texto que nos ha servido de cabecera, que es el de Umberto Eco, un libro de Umberto Eco de los años 70, que en italiano tituló Come si fa una tesi di laurea. Y él se refiere desde su postura de hombre de la literatura, hombre de la creación literaria. Él hace referencia a cuestiones hasta insólitas para mi gusto. Es decir, se mete con no solamente el formato, sino con los conceptos, con las metodologías, y hasta se permite hacer algunas críticas, tanto acerba a los directores de las tesis. Para lo que me han invitado no es para hablar de la tesis en cuanto tal, mucho menos hablar de una tesis de doctorado cuyas exigencias, no solamente formales, sino de orden conceptual y básicamente metodológicas. Y cuando digo método, no digo solamente el método destinado a hacer investigación científica, cuyos resultados, los de la investigación científica, trata de reflejar el doctorando en ese texto, que no es más ni menos que un libro. Cuando uno hace una tesis, hace un libro. Es decir, un libro, con ciertos requisitos, con ciertas formalidades, cumpliendo ciertas exigencias, pero es un libro. Después, cuando uno lo trabaja para la venta, la editorial le exige que lo reacomode. Esa tesis que uno... Y sigo con este asunto de la tesis doctoral para después ir bajando al tema que a nosotros nos compete hoy. Es decir, uno pone la cabeza y dice, ¿a la luz de qué? De lo que le exige la institución. Y no todas las instituciones, generalmente universitarias, aunque pueden hacer una tesis doctoral uno, no solamente dentro del campo dentro de la institución llamada universidad, sino también a otro tipo de institutos. Pero no me voy a entretener, le voy a hacer perder el tiempo a ustedes, a menos que después, cuando venga el debate en la segunda parte, las preguntas alguien quiera saber. Entonces, tomando como referente a este hombre que se permite hacer
hacer una serie de observaciones, habla del formato, vuelvo a repetir, y hasta hace crítica a los directores, porque él cree que depende un poco de quién elige uno para que lo dirija, con lo cual va a topar con dos grandes cuestiones. Una, que es una persona que tiene una modalidad de trabajo, establece la norma de la escritura, y esto también depende para otro tipo de elaboración, ¿verdad? Y los hay que no lo acompañan al doctorando, al maestrando o al monografista, sino que al final. Algunos al final le dicen, bueno, usted escribe, etc. Y después trae y discute. Si yo voy rebajando, en este texto mismo hemos hecho un gran esfuerzo de síntesis para dejar claro que lo fundamental en todo esto es tener una postura con respecto al concepto de ciencia. ¿Qué es la ciencia? Y desde los griegos en adelante, ¿no es cierto?, ha cambiado por imperio de descubrimientos, redescubrimientos, posturas críticas, el mismo concepto de hacer ciencia. Porque desde los griegos en adelante, ciencia es conocimiento. Un conocimiento sometido a ciertas reglas, que trabaja sobre paradigmas. Y los paradigmas, como lo habrán visto en estos cursos que ustedes han hecho durante estos 2 años, van cambiando también. Es decir, tienen un nacimiento, una vida o desarrollo, y tienen una muerte. Es decir, un paradigma ya no opera. Eso le pasó a los positivistas, que creían, ¿no es cierto?, que lo que ellos decían era palabra santa. Tampoco yo me voy a detener en eso, sino que hago una leve mención de esto. Los positivistas se creyeron, pero que habían dicho la última palabra. Es decir, y ustedes recuerdan aquel esquema de Claude Bernard. Sí. También les deben haber hablado, ¿no es cierto?, de Claude Bernard. Allá por los 1875, en el siglo XIX, él escribió un libro que siguió durante más de 150 años, como modelo básico o como método fundamental, que después se hizo estallar para hacer ciencia. Él decía, eran 3 pasos fundamentales. Uno, la observación de los hechos. Y esto, aunque les parezca que es un rodeo muy grande, ya vamos a morir en la monografía, porque también tienen que tomar postura ustedes cuando vayan a hacer este trabajito final. ¿Verdad? La observación de los hechos. Y después decía, inevitablemente hay que formular hipótesis. Hipótesis que obviamente hay que demostrarla después. Es decir, la hipótesis empieza por ser una intuición, una mera intuición. El que tiene más experiencia tiene más recursos para proponer una hipótesis, que después habrá que demostrar, ¿no es cierto?, para transformarla en la tesis. Y dice, y el único método realmente científico, estoy usando palabras del siglo XXI, mías, ¿verdad? No dice exactamente eso en los libros, que por lo demás, en el libro que por lo demás él escribió en francés, ¿no es cierto? Dice, el único método científico es la experimentación, es decir, hacer experimentos. Es decir, yo observo los hechos, etc. También la observación de los hechos es in situ y a distancia. A distancia a través de las lecturas, a través de las consideraciones de otros que han hecho observaciones, etcétera, etcétera. Tampoco me voy a detener en eso porque no es el objeto, pero quiero señalarlo así un poco como un salpicón, un romer, como diría mi tía Veneranda. ¿No es cierto? Una especie de salpicón romer. Y entonces, aquí está la clave. Aquí está la clave del trabajo. Porque ríanse ustedes de los peces de colores.
ahora. Los cientistas de todo tipo, tanto del campo de las ciencias duras cuanto el de las ciencias blandas. Horrible categorización de la ciencia, ¿verdad? Pero bueno, es lo que todos los días hablamos. Entre cuyas están las ciencias naturales, entre cuyas está la psicología, que nunca se sabe qué es, nunca se sabe si hay que, como quería doña Telma Reca, que fuera considerada, se la considerara en el campo de la medicina porque ella decía que tiene raíces biológicas, y si no, no hay tal psicología, o los psicoanalistas, los más avanzados y los más hipercríticos, que creen que cuando se habla en terminología médica es una especie de maldición o de sarna o cosa que hay que eliminar sin asumir que se ponen en un campo del idealismo más pronunciado. Entonces, el problema de la experimentación, es decir, hacer el experimento y reiterarlo tantas veces como sea necesario, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para hacer funcionar el cacumen, porque no queda en eso, porque si no, esto se moriría en la descripción del puro dato empírico, observado, descrito, narrado, etc. Cuando yo digo el cacumen, usando la terminología de Cervantes Saavedra, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que hay que hacer un esfuerzo para teorizar, para abstraer del dato concreto, próximo o distante, ¿es cierto? Yo tengo que estrujarme los sesos y decir, no basta con haberme formulado la hipótesis, para demostrarla a través de un experimento. Y curiosamente las ciencias sociales hoy también hablan de experimento social, ya no es el experimento de laboratorio. ¿Está claro? Entonces, yo quería decir esto para poder entender lo que viene. Lo que viene es que a ustedes no se les pide ni siquiera no se les pide una tesis doctoral, ni siquiera se les pide una tesina. Se les pide un trabajo monográfico. Y monográfico quiere decir uno. Mono quiere decir uno. Quiere decir que es un tema que hay que trabajarlo con mayor o menor profusión, con mayor o menor extensión, porque la clave de la monografía es el rigor conceptual. Hay algunos directores de tesis o de monografía que son locos, ¿vio? Y quieren que ustedes hablen de un cuanto hay. Es decir, que demoren en buscar la biografía. Es el famoso encuadre, ¿verdad?, que unos llaman, otros llaman el estado del arte por una grosera ¿cómo se llama? Traducción, iba a decir traslación, no sé por qué, por una grosera traducción de state of the field, el estado del campo, pero nosotros lo hemos traducido, como buenos argentinos, el estado del arte, decimos. Tiene cierto sentido, pero me parece que no es riguroso. De cualquier manera, se le pide eso, ¿no? Yo no sé de quién van a ser víctimas ustedes, de qué director, de monografía, etc. A veces no hay necesidad, los directores de las carreras no exigen que uno elija el director de la monografía. Sí, por razones reglamentarias, es obligación elegir un director de tesis o de tesina. De monografía no, porque generalmente el coordinador, como da la normativa, lo remite a ciertos textos, ¿verdad? E dice, bueno, usted me preguntará a mí, porque empieza por el director de la carrera por establecer, miren, nosotros, algunos estilan decir, una monografía, saben que él habla de 100 páginas, como mínimo, pero resulta que después vuelve a repetirlo para la tesis doctoral.
Dice, para una tesis doctoral basta con 100 páginas hasta 400, ¿verdad? Entonces, no distingue mucho. Yo, en cambio, quiero decirle algunas cuestiones de cocina. Si la monografía que le exigen para culminar vuestros estudios tiene la pretensión de que ustedes pongan de manifiesto en un escrito que no sé las páginas, si es que les sirve de orientación, le van a exigir la dirección de esta carrera. En eso no me meto porque quiero ser respetuoso, eso lo discutirán después. Otros dicen, no importa la cantidad de páginas. Es decir, siempre dan el ejemplo ¿cómo se llama? De la relatividad, me parece que en un par de páginas lanzó su propia teoría. En consecuencia, no me meto en eso, ya hablarán de ustedes con las personas responsables. Pero lo que interesa es tener claro el título. Tener claro el título de la monografía que van a hacer. Segundo, un título que emana de qué? Del campo o del tema. El tema es más grande. Es más grande. Un tema dice, voy a trabajar sobre los niños con hándicap, voy a trabajar con un hiperactivo, etc. ¿Qué título le pongo a la monografía? ¿No es cierto? El niñito que patalea y hace caca delante de la maestra. ¿No es cierto? Por decir una cosa así cómica y grosera. Es decir, no, el niñito que se suena los mocos mientras yo doy clase. Si eso tiene entidad para hacer una monografía, digamos, eso más bien es para literatura, ¿no? Pero yo ejemplifico jugando a dos bandas. El título tiene que ser claro, preciso. No hay que asustarse si le sale demasiado largo el título para la monografía, ¿verdad? Eso también vale para la tesis y la tesina. Pero en este caso, no, que quede claro qué es lo que yo bueno. Y luego, sí, el rigor conceptual. Cuando digo tal cosa, si necesito hacer un asterisco, hago el asterisco y explico. Este término lo he sacado de tal autor o de tal cosa. Entonces, pocas páginas, según lo que acuerden, uno hace un escrito. Esos escritos, por lo que he estado revisando, la mayor parte, palabra más, palabra menos, habla de una monografía que tenga primero, la introducción, que algunos le llaman el planteo del problema, ¿verdad? Es sencillo, ¿eh? Es sencillísimo. Segundo, el desarrollo del tema. Y el tercero, la conclusión. ¿En qué concluyo? Y es ahí donde ustedes tienen que mostrar las agallas. ¿Cuáles son sus agallas? No importa que no sea original de toda originalidad. ¿Qué quiero decir con esta sobreabundancia lingüística? Es decir, la originalidad, es decir, hoy es imposible, sino muy contadamente, a punto tal que ni los premios Nobel a veces logran una total originalidad, una cosa así, extraordinaria, única, sin parangón, porque han venido trabajando, aún los premios Nobel, han venido trabajando sobre descubrimientos parciales, semitotales, etcétera, que han ido apartando. La gracia está en el estrujamiento cerebral que ustedes hacen. En pocas líneas dicen, esto es lo que yo voy a abordar. Primero habrá hecho el planteo, después describieron, ven cuáles son los autores con los cuales ustedes se amparan, y cuando digo los autores son los paradigmas con los cuales ustedes van a manejar. La cosa es mucho más sencilla de lo que uno se maneja. Uno puede
Y después se le agrega la bibliografía consultada, ¿verdad? Cuando se hace en transcripción, ahora que se acostumbra mucho la intertextualidad, cosa que es más vieja que andar de a pie, solo que con la tecnología de punta, entonces hablamos del intertexto. Esto se ha hecho desde que la humanidad descubrió que tenía nariz, ¿verdad? Y un par de ojos, unos métodos. Lo que pasa es que el riesgo es olvidarse de la comilla y la mención bibliográfica, el referente bibliográfico, porque eso es un delito. Eso es un delito. Nosotros teníamos una profesora que tanto se olvidó que copió entero un artículo, y estaba haciendo el doctorado en psicología, se copió un artículo entero y solo le cambió el título. Y entonces, bueno, se pidió para ella un juicio académico. Le vino bien porque entonces no ganó el concurso y se fue de la casa. Pero la premiaron por esas cosas de la política, la premiaron por un permiso, también en la universidad. Esto lo digo públicamente porque estoy harto de este tipo de cosas. Son las anécdotas con las cuales salpicamos otra cosa. Ahora bien, hay otra manera de abordar la escritura de una monografía, ¿verdad? Es decir, sin perder de vista este tipo de formato, y son lo que llamamos algunos autores, como María José Bani y otros, una monografía de compilación. Hay tres: una monografía de investigación y una monografía de análisis de experiencia. Entonces, voy a empezar por la última. Es decir, si yo quiero escribir para culminar mi carrera una monografía encuadrada en este concepto, es decir, yo tengo, ¿qué hago? Hablar de mi introducción, desarrollo la experiencia, la describo. Yo no sé si los directores de este postítulo lo van a permitir o no. Yo digo lo que puede haberse, después ustedes lo consultarán, etc. Entonces, ¿qué hago? Siguiendo el otro esquema, me encuadro en esto. Hago la introducción o el planteo del problema, etc., a la luz de este título que le puse, ¿no es cierto? Y describo la experiencia. Analizo. La describo primero y la analizo. Es decir, hice esta experiencia con un grupo de niños, o con un niño solo, o con un gato, o con un perro, o con lo que sea. Un grupo de aprendizaje, etc. Con niños muy pequeños, porque la especialidad o la especialización que ustedes están haciendo realmente se maneja con ellos. No sé si les está permitido o está contemplado, perdón, la palabra más correcta sería, está contemplado niños no pequeños, ¿verdad? Tampoco me quiero meter en eso, porque debía haberlo primero consultado con la señora Perelló, pero, o con el doctor, pero se me pasó, no lo pregunté, pero esto es lo que atrae a muchos monografistas. Les atrae mucho, después de hecha una experiencia, que empieza por observar, etc., y analiza la experiencia y saca conclusiones. Enseñarles el aporte que yo hago. Seguro, experiencia. Eso puede ser, ¿no? Sí, sí. Bueno. Después está la de investigación. Es más pretenciosa la monografía de investigación. ¿Por qué? Porque hay que ver a partir de qué concepto tengo yo de la investigación científica, cuáles son
los paradigmas o los parámetros, cuál es el método que voy a usar, ¿verdad? Y cuál es el vocabulario con el cual voy a dar cuenta. Un vocabulario del que usa un psicoanalista, otro vocabulario un cognitivista, aunque haya entrecruzamientos, porque por razones interdisciplinarias uno puede integrar. Pero esto es lo más difícil de hacer. Es decir, ¿por qué? Porque si no, termina esto en un remolino de palabras y palabras y de palabras. No, hay que ver qué grado de correspondencia hay, cómo yo integro, ¿no es cierto?, a partir de las posturas interdisciplinarias que uno haga. Pero la investigación está sometida a ciertos paradigmas y ciertos parámetros. Cuando hablo de parámetros, hablo de medición. Cuando hablo de paradigma, ¿no es cierto?, no me refiero tanto, sino a lo conceptual. A lo conceptual, que es el gran aporte que hacen los epistemólogos o los nociólogos o los teorizadores del conocimiento en general, ¿verdad? Uno generalmente, cuando es joven, en estas lides, sin llegar a paralizarse, trata de respaldarse. Por eso generalmente los estudiantes de psicología, y me atrevería, aunque no soy médico, a decir que también los estudiantes de medicina, como he visto en el campo de las humanidades, los antropólogos, los sociólogos, etc., que se quedan muy pegados al texto madre o al texto padre. Es decir, yo lo veo en mi facultad. En mi facultad hay, cuanto más fotográfica es la terminología, digo fotográfica en el sentido de que se repite, ¿verdad?, la terminología de tal autor o tal autor. Lo estamos viendo últimamente con los lacanianos, que sin quererlo ellos casi se han transformado en una verdadera secta. Entonces, si tú no hablas el vocabulario, no hablas de la forclusión, de la cinta de Moebius, la gente se queda bobo ahí, si no se lo explicas, ¿ves tú? Entonces solamente se entiende ese grupo, ¿verdad? Y te miran desde arriba, Yo sé que me pueden pegar una paliza, pero como yo los amo, me permito decirles todas estas cosas. Son insoportables a veces. Y que lo digan las pobres maestras de escuela cuando le caen estos grupos así tan armados y le hablan en difícil, y la pobre maestra que a duras penas se acuerda de la psicología que aprendió en la escuela normal o en el instituto, ahora no entiende nada. Entonces ella escucha, pone las manitas como el perro pequinés y dice: a mí esta gente, nada. Y entonces, en vez de hacer provocar un cambio conceptual, no pasa nada. Este es el gran drama. Yo siempre cuento una cosa que pasó con un tío mío que era médico, y entonces había venido de Buenos Aires, y entonces, graduado en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, va y usaba terminologías médicas, y lo he contado tantas veces, pero se lo voy a contar a ustedes porque es divertido. Y entonces ellos se van a reír y ya deben estar hartos, por lo menos el doctor Frenquetti, de lo que voy a contar. Entonces él le preguntó, como la chica tosía mucho y escupía y qué sé yo, le preguntó si al italiano, padre y a la madre que acostumbran los italianos, cuando llega el médico, están ahí para ver qué pasa con la nena o con el nene, y le pregunta si esputaba, si escupía. Y entonces el italiano le dijo: no sé, si esputaba, no sé, pero tendrás un machito. Esa cosa es para que se diviertan un poco. Cierro el paréntesis, sigo, para que vean ustedes la necesidad también en la elaboración de la monografía, cuando digo hay que hacer un asterisco y mandar al pie, explicar por qué no todos los autores, cuando usan un particular término, una particular expresión, quieren decir exactamente lo mismo. Hay un problema incluso sobre la traducción, sobre las traducciones, perdón.
Y en consecuencia de esto no vamos a hablar, pero ustedes saben que hay profesores, especialmente en el campo de la filosofía y el campo de la epistemología, que son muy celosos con respecto a los textos que han sido traducidos del alemán, del francés y del inglés, obviamente, que es lo que más se maneja en materia de bibliografía de autores traducidos, ¿verdad? Entonces, pero esto tampoco quiero introducirlo acá. Y luego, el tercer caso, que es las monografías de compilación. ¿Qué son las monografías de compilación? Son básicamente descriptivas y describen lo que uno compila. El autor tal que dice tal cosa, cuyo meollo, cuya médula, cuya sustancia, cuyo caracú, como diría Martín Fierro, es esto de este autor. Y este otro, y este otro. Entonces, cuando elegí este tema y puse este título, ¿no es cierto?, me he referido a, me apoyo en este autor, ¿para qué? Para llegar a la conclusión y decir, si este autor dice esto, si aquel otro, ¿no es cierto?, yo lo he compilado. El tamaño de la compilación, léase, la cantidad de libros, eso, bueno, depende de cada uno. Y también está condicionado por el tema. Hay temas donde uno encuentra mucho antecedente para dar cuenta, ¿no es cierto?, y en otros casos no lo es así. Ahora, si volvemos al punto de partida, que una monografía se trabaja sobre un tema específico, un tema, y puede adquirir las diversas formas que estamos viendo, yo les recomendaría que, no digo que compren el libro, pero por lo menos saquen una fotocopia del capítulo escrito por el doctor Temporetti con relación a la monografía. Él me parece que ahí da cuenta de una manera bastante amplia sobre está en el capítulo 4, la página 69, dice la naturaleza de la monografía y su valor como recurso educativo. Y empieza preguntándose esto: ¿qué se entiende por monografía? ¿Cuál es su finalidad específica? ¿Cuál es su estructura básica? Y dice, la monografía, en el sentido estricto del término, es un tipo de escrito científico. Él, no, a diferencia mía, que yo quiero ser más amplio o más abierto, es decir, creo que una monografía, especialmente la de compilación, si no trata de dar cuenta de una investigación concreta, cuanto más si se trata de dar cuenta de una experiencia o del análisis de la experiencia realizada, creo que puede ser más flexible. En cambio, él dice no. ¿Por qué? Porque él cree que, mejor dicho, cree, sino que él establece como un paso, o dos pasos, o muchos pasos, para elaborar una tesis doctoral, porque él piensa como eco más bien en la tesis doctoral. Dice, las monografías le permiten a uno hacer escritos provisorios que después va a ir afinando, porque la mira la tengo allá arriba. Es la máxima expresión, vuelvo a repetir, que es la tesis doctoral, ¿verdad? Entonces dice, yo hago un pequeño trabajo monográfico, pocas páginas, etc. Más, incluso lo compara con el paper. Ustedes saben que, también lo vamos a decir, el objeto de esta clase, es decir, cuando decimos paper, hablamos de dos clases de paper, o dos categorías de paper. ¿No es cierto? El paper científico y el paper didáctico. Fíjense que algunos profesores
y especialmente algunos jefes de trabajo práctico, exigen para enseñarles a escribir, ¿verdad? Es decir, nosotros en Psicología Educativa 2, en la Facultad de Psicología, cuando yo estuve a cargo de la cátedra durante varios años, exigíamos al alumno la elaboración de un paper, pero de un paper didáctico. Es decir, donde el jefe de trabajo práctico devuelve tantas veces como sea necesaria, mucho más ahora, en estos últimos tiempos, que los alumnos vienen con una débil formación en los aspectos conceptuales y formales de la escritura. Es decir, son inteligentes, son capaces de resolver mil y un problema, pero no comparten nuestros criterios con respecto a la escritura. Se les hace bastante difícil porque es otra la formación, es otra la información que le dieron. La escuela se ha hecho un desplazamiento del centro de la cuestión, ¿verdad? Entonces, estamos. Uno que tratamos de hacer un esfuerzo para comprender y otros que se instalan en la crítica acerba. Es decir, esta escuela es un desastre, nos lo mandan mal, estos muchachos y estas chicas no saben un cuerno de nada, etcétera, etcétera. Ni tan, ni tampoco, ¿verdad? Es decir, creo que tenemos que entrar en otra lógica, ¿Para qué? Para que a partir de lo poco que comparten en términos de vocabulario, de recurso, de ortografía, de sintaxis, de elocución, etcétera, etcétera, nosotros hacer este doble movimiento. Pero no regodearnos como hacen algunas maestras de escuela y algunas profesoras de escuela secundaria, que creen que hablando con él siempre el vocabulario del muchacho, no poniendo límites, no aclarándole que la institución educativa, se llame jardín, escuela, colegio, universidad, ¿no es cierto?, participa de una cierta singularidad. Es diferente a las otras instituciones sociales. Y siempre le damos el ejemplo. Si yo voy al templo, católico, protestante, una sinagoga o de los musulmanes, que no me acuerdo cómo se llaman, de la iglesia de los musulmanes, voy porque creo. Si no, no voy al templo. ¿Creo en qué? En que es un lugar donde se dan condiciones para comunicarme con el más allá, con Dios o lo que sea, o con Mahoma, o con Jehová, o con el Padre Eterno. ¿Se da cuenta? Voy a eso. Yo no voy a putañear al templo. No voy a putañear. Porque si se putañea es un accidente, en términos rigurosamente filosóficos, aristotélicos. Es un accidente. Porque la monja se volvió loca, o porque el curita joven se enamoró de una chica, o porque, bueno, pero no es para hacer el amor en el templo en esa condición carnal. Es otra cosa. Y podríamos seguir hablando. Si yo voy al hospital, voy en busca de algo, de recupero de la salud. Si hay un bailongo en el hospital, bueno, será para recabar fondos, pero será por una vez. Pero no es la esencia del hospital, ni del sanatorio, ni del consultorio médico. Lo otro es un accidente. Eso pasa una vez cada tanto, ¿verdad? Y en la escuela lo mismo. Yo a la escuela vengo para estudiar, para enseñar y para aprender. Y esto es lo esencial. Y esto se ha perdido. Y desgraciadamente el gremio de los educadores parece que se les está escapando la pajarita en ese sentido. Yo sé que todas las cosas y admiro todas las cosas que hace el gremio, pero no soy idiota y no estoy dispuesto a sucumbir a la filosofía de cuanto peor, mejor. No. Porque no es en la escuela donde tenemos que hacer política partidista. No es la escuela secundaria, ni siquiera en la universidad. El gran drama de la universidad contemporánea, ¿saben cuál es?
no pido que lo compartan, pero déjenme que lo exprese. Creo que el gran drama es la basura política que se ha instalado, que no nos deja pensar, ni reflexionar, ni aportar ciencia y conocimiento. Porque todo, hasta los concursos que se hacen, hay que ver si voy a tener un voto con este. Es lo único que se piensa. No voy a seguir en este tren porque si no me van a matar ustedes, pero déjenme que les diga que ese es mi pensamiento. Es mi pensamiento. Hemos abusado. Hemos abusado. ¿Cómo? Yo me hago cargo. No he pedido permiso. Yo me hago cargo. ¿O usted qué cree que la estoy pasando bien en mi facultad? Yo también tengo críticos que me dicen, pero ¿cómo se permite decir eso? Pero es que yo, después de viejo, me he dado cuenta que entonces venimos a hablar de la monografía, de la tesis, de los doctorados, y dale, y hay que hacer curso y más curso, porque si no te cae en el sistema. Te cae en el sistema. Es decir, te piden cuántos cursos, cuántos libros publicaste, cuántas cosas. No es que no haya que publicar, pero debe emanar o debe surgir como la consecuencia de un auténtico interés. Porque lo otro es un condicionamiento externo. Es un condicionamiento externo que depende del político de turno que esté. Lo vemos todos los días con los ministros de educación. Hay algunos que son enteramente borricos, totalmente borricos, ¿verdad? Y sin embargo se permite cuestionarte, ¿verdad? No es el caso de los últimos ministros que estamos teniendo ahora en el país, algunos de los cuales, aunque uno pueda criticarlos, por lo menos se mueven en otro tipo de cosas. Pero yo creo que hay que replantearse el quehacer esencial. Dicho todo esto, volvamos al problema de la monografía. Yo tal vez podría utilizar una expresión que no es lo más aceptable para algunos de ustedes, ¿no? Y para que nos ubiquemos. Una monografía siempre es un trabajo menos pretencioso. ¿Menos pretencioso qué? ¿Que otro cuál? Menos pretencioso que la tesis o la tesina. Cuando digo menos pretencioso, digo con menos pretensiones en la búsqueda de los antecedentes bibliográficos, porque quien se va a doctorar para demostrar que es docto, que es sabiondo, que conoce, tiene que haber leído mucho. Tiene que salir de su escafandra, ¿verdad? Sí, porque se supone, la tradición, una persona docta, una persona capaz de dar cuenta de ciertos conocimientos históricos y contemporáneos. Es decir, alguien que solo está informado de lo que acontece aquí y ahora, ¿verdad? Según las normas existencialistas, no puede considerarse un doctor, se puede considerar un gran memorinista inmediato. Pero lo docto implica tener por lo menos elementos básicos de dimensión histórica. En la monografía no pretendemos eso. En la monografía no pretendemos, pero se lo exigimos a quien quiere doctorarse. Es decir, tiene que conocer de lo suyo, tiene que dar cuenta, tiene que rastrear, ¿verdad? Y eso lo hacen muy bien los médicos, no porque hay un médico acá para chuparle las medias, porque además es mi médico, pero cual me siento orgulloso. Entonces, no es eso. Pero ellos tienen una gran tradición en ese sentido. Es decir, cierta terminología médica la rastrean y están dispuestos a decir, antes pensábamos esto, después decíamos esto, pero ahora decimos esto. ¿Por qué? Porque igual que ustedes, ¿no es cierto?, en la dimensión que puedan desenvolverse, tienen que saber qué es lo que pasa.
pero un poquitito de historia no viene mal. En la monografía no necesariamente hay que poner esto, porque cuando uno evalúa la capacidad del autor para trabajar científicamente, ¿verdad? Lo que uno trata de ver es qué grado de independencia adquiere el monografista. ¿Se arriesga a proponer algo cuando se formuló una hipótesis? Pero en la monografía no hay necesidad de establecer hipótesis, 2 puntos. No. Basta con que quede claro el objetivo. ¿Verdad? No necesariamente. Porque además el concepto de hipótesis es la herencia, es lo residual del viejo modelo positivista con Bernard en adelante, que durante 150 años o más nos ha servido. No quiere decir que sea malo hacerlo. El que quiere formula la hipótesis explícitamente, porque la hipótesis en algunos casos, aún en la redacción del título, va implícita. No es necesario poner la palabra hipótesis, 2 puntos y escribirla así. No, porque está un lector acucioso descubre dónde está subsumida la hipótesis. Ahora, generalmente en la monografía, esta es mi postura, lo que yo recomiendo. Les digo, aquí está Temporetti, que no piensa exactamente igual que yo. Allá, más allá, está Umberto Eco, ¿no es cierto? Que tampoco, Umberto Eco más bien coquetea a dos bandas como buen literato. En consecuencia, ese grado de independencia para dejar estampado su pensamiento en términos de conclusión, me parece que es saludable hacerlo o ejercitar. De cualquier modo, cierro diciendo esto y abrimos un poco a ver cuáles son las inquietudes de ustedes. Puedo haber salteado alguna cosa que sea mucho más importante para ustedes. La monografía es una comunicación escrita, donde si yo soy el que tengo que evaluarla, empiezo por ver cuál es la capacidad de síntesis de este tipo, o de esta señora, o de esta muchacha, o de este muchacho, etc. Tiene capacidad de síntesis, para lo cual el evaluador también tiene que tener líneas de terreno, porque muchos evaluadores son sospencos también, somos sospencos. Leemos así rápidamente y lo bueno es hacer la devolución. Si uno no entiende como evaluador, sea profesor, secretario práctico, instructor, lo que sea, conviene decir, mire, antes de ponerle un 0, quiero decir, usted me ha escrito esto, pero no logro entender dónde está la cosa. Esto es un detalle que como comunicación escrita, ¿no es cierto?, y en tanto deja destapado su punto de vista, a la luz de, no porque se le ocurre, sino de lo que ha leído, de lo que ha experimentado, la experiencia que ha hecho, o la investigación e indagación, o lo que ha podido compilar porque ha tenido a mano, etc. Vuelvo a repetir, para el cierre, que ahora con la tecnología de punta uno suele navegar a través de un término, pone monografía, pone tesis, pone ciencia, pone mamá, pone papá, pone la palabra, navega, y eso ayuda, y no hay que avergonzarse de eso. Ya hace poco vi una disputa, pero terrible, porque un juez dijo que él había ido a la computadora, y yo me pregunté, y casi lo crucificaron, porque dijo que él había... Lo que pasa es que uno tiene que tener la capacidad para desechar lo que no tiene consistencia.
lo que es una especie de repunte, como se dice vulgarmente, ¿cierto? Para lo cual uno tiene que estar informado, haber hecho algunas lecturas básicas, tener algunos conceptos, algunos paradigmas en los cuales apoyarse o unirse, ¿verdad? Y alguna teoría con la cual, especialmente cuando somos jóvenes, bisoños en la escritura, ampararnos. Después ya cuando vamos teniendo más experiencia, nos vamos soltando más, nos vamos alejando más, incorporamos otras cosas, cruzamos ciencia con experiencia. Y aquí está la monografía, aquí está la tesis, en este rinconcito del cruce. Ya parezco un maestro de primer grado superior. Bueno, señoras, señoritas y caballeros, preguntemos, veamos, he destinado una hora, pero podemos abrir más. Respiren hondo, piensen. La diferencia entre el paper científico y didáctico. El paper científico es el que uno generalmente presenta en los congresos o es un escrito que algunos compiladores o autores de revista, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es riguroso. Es decir, ya no hago aprendizaje ahí. El otro es para aprender a escribir, aprender cómo hago la cita, cómo intercalo o intertextualizo, como se dice ahora. Antes, en mi época, las maestras y las profesoras de la secundaria me decían, intercale, y no se olvide de poner las comillas y mandar al pie, ¿verdad? Con un asterisco. Ahora hablamos de la intertextualización y ustedes han visto a la gente de letra cómo habla de esto y cómo lo invitan a uno a tomar recado. En cambio, el paper didáctico, que yo puedo hablar desde la experiencia que hemos tenido nosotros durante varios años, es trabajoso. Trabajoso porque cuando usted tiene una comisión de muchos alumnos, poder subvenir al requerimiento de toma y traiga, el va y viene, algunos que de trabajo práctico toman uno, como hacían también las viejas maestras, leían este paper, todos los demás lo tienen y va diciendo, fíjese, ¿qué es lo que es? Lo leo. Primero se habla con el estudiante para que no se sienta agobiado o avergonzado. Ustedes vieron que los jóvenes de ahora son muy sensibles, no quieren pasar al frente, no quieren que uno le pregunte en la clase, porque son muy defensivos, ¿no? Son muy defensivos. Eso también habría que analizarlo bastante detenidamente. Entonces, esto es costoso, pero se puede hacer. Se puede hacer. Ahora incluso con un PowerPoint bien elaborado, uno lo refleja la imagen, va haciendo el análisis. Fíjese, incluso hay una necesidad de regresar al cuidado de la ortografía, de la sintaxis, de la correspondencia, porque está bastante descuidado en los últimos tiempos. Y fíjense ustedes que para entrar no solamente chatear, sino a navegar, si usted escribe mal una palabra, usted ve como la rechaza. Entonces hay una vuelta a la precisión ortográfica. Y esto debieran tomarlo las maestras de la escuela primaria y trabajarla con detención. Porque también la escuela contemporánea ha perdido muchos de los ejes fundamentales para la conducción, como decíamos antiguamente, del proceso del aprender. Es decir, como tan solicitadas por un orden burocrático establecido en la institución, escuela, colegio, etcétera, que tienen que dar respuesta a un montón de cuestiones que no son las fundamentales, ¿verdad? Y entonces, bueno, le queda poco tiempo para este ejercicio pedagógico, o si
ustedes me apuran, este ejercicio didáctico que es lo fundamental del quehacer en el aula, porque si no, no damos herramientas. Y entonces sí, mucho más si trabajamos con chicos de zonas carenciadas, donde bueno, los padres trabajan, donde se maneja poco el vocabulario y la penetración que hacen los medios de comunicación masiva para los que tienen, digamos, un aparato, ustedes han visto. La escuela cada día está más arrinconada, con un vocabulario soez, y no porque uno se crea la Virgen del Pilar, ni San Francisco de Asís, no, nada de eso, pero me parece que el exceso termina por malograr el enorme esfuerzo que uno quiere hacer para sacar a esos chicos, porque así como pretendemos que la maestra haga ese doble movimiento, que baje, pero que lo ayude a cambiar, a hacer los cambios conceptuales, que vaya incorporando, y eso no hay receta para eso. Eso es la cancha de la maestra o de la profesora. Es decir, cómo se hace cargo, y a veces eso se llama ojo clínico de la maestra. Es decir, llega y con una semana, a lo sumo 2 semanas, tiene que saber cuál es el recurso humano que le ha tocado en suerte. Y en vez de despotricar, gritar, volverse loca y decir yo no trabajo y a mí me dieron los peores de la escuela, yo he sido maestro de escuela primaria. He sido maestro de escuela, he sido poco tiempo, pero he sido maestro de escuela primaria. Y me han tocado algunos chicos que venían con familias que podían unirlos y de ciertos recursos. Otros no. Y bueno, y hemos trabajado. Así que ahora esto ha cambiado y tendríamos que trabajarlo de otra manera. Para ustedes que vienen a hacer estos cursos, esto también vale. Porque se van a encontrar con chiquitines, bueno, que vienen de algunas familias que pueden apoyar, otros padres que se los van a depositar, porque tampoco hay que idealizar, hay que ser realista, Ustedes son las más llamadas a esta especialidad, a ser bien realistas, más allá del afecto que uno pone para la contención, etcétera, porque somos seres humanos, etcétera, pero el realismo exige eso, ¿no? Ahora, volviendo al tema de la escritura para poder graduarse, bueno, depende de Madame Perelló si me van a perdonar o me van a acordar alguna gafa. ¿Alguna otra pregunta quieren hacer? Pues si no, iremos a tomar el cafecito y después volveremos a otra cosa. Alguno de ustedes tomó algunos apuntes, parece, ¿no? Los había anotado. Por ejemplo, usted, la de la campera colorada. ¿Qué anotó? No tanto, especialmente los conceptos principales. Una de las cosas quizás podría ser los distintos tipos de monografía, que serían las experiencias, investigación y de compilación. Por ahí, viendo, ¿no? Que el área de experiencia uno, bueno, para incorporar un grupo, lo que sea. En la investigación a veces uno utiliza también eso, por eso por ahí a veces no llega a ser algo puro o de investigación. Para investigar utilizo un determinado grupo de chicos o lo que sea para llegar a una investigación. Entonces por ahí quería saber si esto de los distintos tipos de monografías puede ser que haya un poquito de las dos, sin ser especialmente algo puro. Toca un tema. Sí, no hay. Así que hay que ser práctico en la vida. No hay orador. ¿Quieren borrar el pañuelo? Después pagar el panto, la lavandería o la señora que va a mi casa.
fíjese, hay dos puntos de partida, hay cuestiones elementales, ¿no? Por ejemplo, cuestiones elementales de la filosofía. Por un lado, lo que se llama el objetivismo. Y el subjetivismo. Ustedes habrán visto que en estos últimos tiempos se ha enfatizado tanto, ¿no es cierto?, los arranques o las raíces subjetivistas que pareciera que en materia de enseñanza y aprendizaje nada ya es posible objetivar. Aunque después siempre estamos exigiendo sea lo más objetivo posible. Pero, ¿por qué? Porque no se establecen las dimensiones necesarias para que se enriquezcan mutuamente ambas posturas. Esto lo dejo solamente señalado para ver que cuando uno va a hacer un trabajo, depende de cuál es la postura teórica, más emparentada a esto, más emparentada a esta otra postura de arranque filosófico, o sencillamente la integración de esto, ¿verdad? Si esto es un recurso, si esto es un recurso para, por lo menos aunque uno no sepa mucha filosofía, tener entendido que esto va por allá y esto otro va por allá, y que la cosa tajante no es nunca recomendable. Es cierto que mucha gente dice, bueno, esto nos lleva al eclecticismo, pero el eclecticismo tan maldecido. Fíjese, uno de los autores italianos, antes de ayer en La Nación, estaba diciendo que la especialización y la ultraespecialización achica la visión, en consecuencia, ahora, lo cual no quiere decir que uno se esté desparramado. Entonces, el tan maldecido eclecticismo termina el aporte, después de todos los aportes que hace la interdisciplina, a menguar esa maldición. Es decir, no es tan maldito. Lo grave del eclecticismo es mezclar todo con todo, porque hay que buscarle el hilo de Ariadna conductor, porque yo trato de integrar esto con esto, de modo que no se dé de patada, para usarlo en el lenguaje, ¿no? ¿Es cierto? Con lo cual uno tiene que hacer funcionar su criterio por un lado, la información por el otro, la propia postura en uno de los puntos de arranque, o como sea. Usted me seguía preguntando... No me gusta, a veces a lo mejor yo me planteo hacer una monografía de investigación, pero para hacer eso estaría tomando lo que es la experiencia, porque a lo mejor con un grupo de chicos para poder llegar a un grupo de investigación. Fíjese, tomando lo de investigación, no todo el mundo... ¿Investigar qué es? Es indagar. En términos no rigurosos, es escarbar, sacar, pensar, desbrozar, ver. Para lo cual tengo que, si yo tengo un Alzheimer, evidentemente no voy a hacer eso, ¿no es cierto? Si estoy medio cucú, tampoco estoy en condiciones de hacer eso. Pero si tengo una cabeza medianamente organizada, no necesariamente puede hacer investigación solo un elegido de Dios, ¿verdad? Yo siempre hago esto de la curva de Gauss, ¿no es cierto? Aquí arriba están los brillantes, los desafiantes, lo vemos en todas las instituciones. Son los tipos que, no sé, por naturaleza, por cultura, por situaciones A o B, son los que... Y después está la panza. Y luego están estos, que son los vagos, los inútiles, lo vemos en todos lados, en todas las instituciones. Lo vemos en la escuela, lo vemos en el almacén, lo vemos en el club, no sirven para nada. Esto, lo que, como dice Lee Lewin, a esto hay que echarlos.
pero como tienen una autodefensa muy grande, uno los tiene que aguantar. Porque el gremio lo defiende, la reglamentación lo defiende, son los inútiles de siempre. Entonces ella lo dijo en Ciencia Biológica hace una semana, cuando le preguntó, ¿no es cierto?, uno de los investigadores, y si usted dice que es esto, que eso también está en una institución, ¿qué hacemos con esto? Yo digo que hay que echarlos. Dice, punto. ¿Por qué? Porque se trabaja con esto. Un profesor trabaja con esto, un maestro trabaja con esto, un director de escuela trabaja con esto, el director del hospital. Es decir, estos son, que tienen chispazos, pueden aportar, etc. No son estos de acá arriba únicos. Si estos están, mucho mejor, porque son la chispa, porque nos ayudan, porque colaboran, etc. Muchos de estos son terriblemente egoístas, individualistas, viven para ellos, no te dan ni la hora. Pero no todos son iguales, porque en la vida todo esto pasa. En consecuencia, si yo voy a hacer una de investigación, tengo que tener claro, bueno, hay distintos métodos alternativos para indagar. Es decir, alguien ha resucitado la hermenéutica, ¿no es cierto? Otros han vuelto a una metodología olvidada, que es la heurística. La heurística, que generalmente la hacen los historiadores. Es decir, la heurística que otros escriben con H, yo la escribo sin H. La heurística es la capacidad de escarbar los documentos que dan cuenta. Especialmente los historiadores hacen esto, algunos antropólogos también, y algunos historiadores de la literatura. ¿Verdad? El método heurístico hace que yo escarbe, rescate documentos olvidados. ¿Verdad? Ahora, la hermenéutica, ustedes saben, era la interpretación de los textos sagrados. Ahora no hacemos interpretación de los textos sagrados, salvo las iglesias con sus indagadores, pero nosotros hacemos heurística a la luz de ciertos autores, como ustedes sabrán y habrán visto seguramente en este curso. Si no lo vieron, bueno, ya tendrán oportunidad de verlo. Entonces se interpreta esta capacidad de interpretar el dato que uno ha obtenido por vía de la observación, ¿no es cierto?, próxima, distante, in situ. Hay toda una variedad de terminología, porque este es el otro drama del quehacer científico, que hay tanta denominación. ¿Para qué? Para los métodos eternos, que son el análisis y la síntesis. Son los métodos eternos de la época de los griegos en adelante, que después le ponemos nombres de fantasía. Pero en el fondo, o los dos viejos métodos filosóficos, la inducción y la deducción. Primero fue la deducción y después la inducción. Después de Bacon en adelante, descubrieron que había un método inductivo que iba de lo particular, para decirlo en términos sencillos. Es eso, esa es la clave de la investigación científica. Depende de cómo uno se sitúa, de cómo uno quiere. Entonces, el viejo positivismo decimonónico prefería hablar de análisis y síntesis. Los marxistas dicen que no hay tal, es toda la filosofía burguesa la que dice que hay dos métodos, análisis y síntesis, porque la relación dialéctica es análisis con síntesis, porque si no es rengo. Estoy diciendo en un vocablo sencillo. Busca los textos clásicos del marxismo y dicen que es la filosofía burguesa, que dice hay un método que es el análisis y el otro es de la síntesis. Hay un método analítico sintético, es decir, analizo y después sintetizo, como
una integración superadora de lo que yo he logrado conceder. Después la técnica, ¿con qué técnica lo hago? Bueno, todavía hay en mi campo, en psicología y en educación, todavía hay quien aplica los viejos test, que hay que sumar, restar, multiplicar, etcétera, etcétera. Después avanzaron un poco más y empezaron con los test, ¿cómo se llaman? Los test proyectivos. Y la técnica proyectiva, que es mucho más rico que la mera suma y resta. Pero no quiere decir que toda la otra psicometría no se puede hacer. Es falso también esto, porque hay un interés comercial dentro de todo esto. Hay un problema de marketing, que en el mundo capitalista se sube y se baja. Este es el gran problema. Pero como a todo el mundo no le podemos pedir que piense en términos de filosofía política de esta naturaleza, venimos y lo tiramos así, el que quiere lo recoge, etc. Pero lo menos que tiene que saber es que tiene que tener alguna postura. Amo la objetividad, trato de buscar técnicas, métodos, procedimientos de esta naturaleza, o no, ¿verdad? Y no me mando, me voy en el campo de la pronunciada subjetividad, ¿no? El subjetivismo es la base de todo este tipo de cosas. Y de esto hay mucho escrito, y de esto hay, de pronto, fíjese, los psicoanalistas, de pronto encuentran que alguien le descubrió a Freud que no era lo que muchos de sus seguidores en el siglo XX y el XXI le quieren hacer decir al pobre viejo, porque el viejo no era tonto, trató de ser un hombre de su época, y hay textos que realmente ameritan una reinterpretación de lo que le han querido decir algunos de sus discípulos y algunos de los hijos de sus discípulos o los nietos de sus discípulos, ¿verdad? Yo cuando veo eso también no puedo dejar de hacerme la pregunta, bueno, ¿por qué yo prefiero leer este texto de Freud y no este? ¿O por qué leo de Melanie Klein? ¿Por qué me gusta, más allá de que la vieja era medio delirante y te hablaba del pecho bueno, del pecho malo, y te hablaba de los penes voladores y todo ese tipo de cosas, y las muchachas de entonces, de mi época, vivían, si no horrorizadas, porque era que nos quedábamos en la mera descripción y no en el simbolismo que conllevaba ese tipo de cosas. Hoy, los neocleinianos tienen otra manera de acercarse al texto y encuentran una riqueza notable. En mi facultad se ha perdido. Nadie habla de Melanie Klein, nadie habla. Y de los discípulos de Freud parece que es palabra maldita. ¿Quién te habla de Jung en mi facultad? ¿Quién te habla de Adler? Muy poca gente. Todo es un autor, al sumo dos autores. Y cuanto más fotográfico, más pegado, más así, y entonces te deja poco espacio para tu propia creatividad. Porque, para terminar este introito, ¿qué ha hecho el viejo Lacan? Chiflado y delirante como era, instalaba su genialidad, inventando términos. ¿Qué se propuso? Explicar lo que había hecho Freud. Algunas veces, para mi gusto, la pegó, y otras veces deliró como un loco, ¿verdad? Pero como esto casi se ha transformado en una iglesia, si tú te atreves a decir esto, yo me atrevo porque yo supongo que ustedes no me van a matar a la salida, pero ruego que por lo menos no salga de la circunvalación. Porque a mí yo soy un universitario a la vieja usanza. Creo que hay que abrir a todas las tendencias, a todas las posibilidades, ¿verdad? Y discutirlas. Esto tal vez es la única lección que les puedo dejar como viejo maestro, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos?
un café después aquí. ¿Tomamos un café? Tomamos un café y podemos seguir después un ratito más con algunas preguntas.